Usted cuando le hambre va a la cocina o va a un restaurante o va a un lugar a conseguir el alimento, ¿verdad? Porque pues en la sala pues se me hace muy difícil que tenga el alimento, o en la lavandería, ¿verdad? No, ahí no tiene alimento, lo tiene en la cocina. Así es la casa del Señor, hermano. Aquí es donde está el alimento espiritual, hermano, ¿ven? Aquí es donde uno viene a alimentarse del espíritu, no va a la tienda, hermano, a alimentarse espiritualmente, no va a otro lugar, sino venimos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Hermano Luis. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo ha permitido estar aquí en esta mañana.
pues es bueno, ¿verdad? No hay otra palabra más que Él es bueno en todo momento. Pues pidiendo siempre rapidito de sus oraciones por mis hijos, ¿verdad? Por Marcelo, porque Marcelo otra vez está detenido. Ahorita no sé, ¿verdad? Porque ojalá y que él tiene control en su vida, porque nosotros ya tratamos de hacer todo lo posible por ustedes, oraciones. Nosotros como padres hemos tratado de hacer todo lo posible por él, pero no quiere. Ya estando ahí, ya dice, sí, mamá, sí, ya voy a cambiar, ya esto es lo último, ya es lo último, ya es lo último. Sales y el primer día otra vez vuelves a caer, es lo mismo. Pero les pido sus oraciones fuertemente por Marcelo y por Gaby. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Tu mano, Richie? Salmo 27, Salmo 27, 1. Amén. Gloria a Dios. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor y Él correrá justo y será levantado. Proverbios 18:10. Con esta palabra que Dios me dio el martes, estoy bien agradecida también porque el Señor nos guardó una vez más de esta tormenta. No voy a decir que sí, un día el martes yo creo que me preocupé un poquito, ¿verdad? Por los niños y todo, pero gracias a Dios que la luz nada más fue como una hora y ni lo sentí porque yo andaba comprando comida. Cuando dije, los niños me hablaron, mami, no hay luz, dije, sí, ahorita llega. Y no se volvió a ir, la agua no nos faltó ni nada. Pero el martes sí, miraba por la ventana y miraba la nieve caer y dije, ay Dios mío, yo sé que varios quizás dicen, pues, tengo que traerme la cosa. Y yo, ¿qué? Digo, no, el Señor dijo, tú me tienes a mí, me dio este versículo, torre fuerte es el nombre del Señor. Y Él me puso seguridad que íbamos a estar bien. Con este texto también quiero pedir oración por Edgar, el Señor conoce su corazón. Lo estaba poniendo mucho en mi corazón anoche una vez más y principalmente por su salvación, porque yo conocí a Edgar predicando la palabra en la escuela, porque un día puede regresar a usted. Gloria a Dios. Porque todo lo que es posible de Dios me hace mucho y está en victoria, yo he sido muchas las que primera vez conocido. Gloria a Dios. ¿Alguien más que tenga texto? Gloria a Dios. Vamos a ver. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Bueno, pues si no hay nadie más, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar por Jocelyn, hermanos. Amén. Jocelyn cumple años. Gloria a Dios. Pues vamos a orar por ella, que el Señor la bendiga. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, en esta preciosa mañana, mi Dios, le damos honra, gloria y alabanza a usted, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha ayudado, nos ha bendecido y nos ha dado fuerza y fortaleza para seguir adelante. Padre, en esta mañana, mi Dios, le damos gracias por Jocelyn, por el ministerio que usted ha puesto en su vida, Señor. Señor, porque usted la está creciendo, Señor, en su camino. Gracias, Señor, porque usted ayuda y la bendice, Señor. Le pedimos, Señor, que se esté bendiciéndola con muchos años más de vida, Señor. Sea usted ayudándola, Señor, en su camino. Bendiga a su familia, Señor. Oh, Padre Santo, usted cuide el corazón de esta niña, Padre Santo. Le pedimos que la ayude y la bendiga, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si usted gusta pasar a felicitar, yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá pronto y nos arrebatará. Oh, que gozo este pensamiento a mi alma cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez.
aproveche el Señor de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a orar por la ofrenda, hermano, pero también vamos a orar por la petición de nuestra hermana Erika, nuestra hermana Rosy, amén. Por Marcelo, por Gaby y por nuestro hermano Edgar, amén. Gloria a Dios. Y si usted siente algo en su corazón, hermano, si usted tiene alguna persona que usted dice, me gustaría que el Señor tocara el corazón de esa persona. Amén. Póngalo en su mente, póngalo en su corazón en medio de esta oración, hermanos. Amén. También vamos a orar, hermano, para aquellos hermanos que hayan puesto en su corazón el bajar a las aguas bautismales. Amén. Para que el Señor abra las puertas, para que el Señor ponga la manera y todo y se haga para que esas almas sean salvas. Amén. Así que pues vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, Padre eterno, príncipe de paz, venimos ante su presencia, Señor, con temor y temblor, Señor, delante de usted, Padre Santo. Su palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, en este momento, Señor, nos aferramos a esta palabra, Señor. Usted nos ha prometido salvación, Señor, para nuestras vidas y para nuestros familiares, Señor. En este momento, Señor, venimos ante su altar pidiéndole por nuestra hermana Erika, Señor, esa necesidad que hay en el corazón. Por su Marcelo, Señor. Por la Gaby, Señor. Usted conoce esa necesidad. Usted conoce, Señor, lo que hay en esas vidas, Señor. Sea usted rompiendo, Señor, todo lo que el enemigo haya puesto en esas vidas, Señor. Sea usted rompiendo todas las cosas, Señor, que Satanás esté poniendo ahí, Señor. Los cubrimos con su sangre preciosa, Señor. En este momento, Señor, declaramos esas almas, Señor, para su gloria, su honra y su alabanza, Padre Santo. También por la petición de nuestra hermana, Señor Rosy, por Edgar Saucedo. Señor, usted conoce el corazón de nuestro hermano, usted conoce la vida de nuestro hermano, Señor. También, Señor, lo ponemos en sus manos, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, nuevamente trayéndolo a sus caminos, Señor, y se esté ayudándolo, Padre Santo. También, Señor, por cada una de las personas que hay en este momento en el corazón de nuestros hermanos, Señor. Oh, Padre Santo, creyendo en esa palabra que usted trae salvación y vida nueva, Señor, a nuestras vidas. Padre, le pedimos que ayude, Señor, a esas personas que están en nuestras mentes, Señor. Le pido también, Señor, por los hermanos, Señor, que han puesto en su corazón el deseo, Señor, de ser bautizados. Si hay alguna persona en este lugar, Señor, que desee ser bautizado, Señor, le pedimos que usted ponga los medios, Señor. Abra, Señor, más el corazón, Señor, el entendimiento, el Espíritu Santo sobre esa persona, Señor. Para que usted haga el cambio, Señor. Para que usted, Señor, oh Padre Santo, sea usted bendiciendo esta vida y esos pecados, Señor, sean perdonados y pueda tener esa entrada hacia el cielo, Señor, hasta el reino celestial, hasta su gloria, Padre Santo. También ponemos, Señor, la ofrenda en sus manos, Señor. Se está bendiciendo la ofrenda que se va a traer hasta este lugar. Conoce, Señor, la necesidad de cada uno, Señor. Bendiga y multiplique, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, y con unos cantos podemos pasar a depositar lo que usted haya traído. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. Oh,
lugares, hermano, y pues nosotros nos quedamos aquí en el estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Pueden darle gloria a Dios? Gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí. Queremos probar este micrófono, hermanos, para que nos siga fallando. Entonces, téngame paciencia. ¿Están contentos? Bueno, antes como vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el libro de San Mateo. Y les queremos invitar para esta tarde, creo que ellos vamos a celebrar 46 años de casados. Gloria a Dios. Fíjense, 46 años de casados, hermano. Gloria al Señor. Bueno, y pues hermano, va a haber una comidita aquí y todo esto que nuestro hermano Víctor ha preparado. Dios les bendiga, hermano Víctor, hermano Susana. Hermanos y hermanos, pues les invitamos, hermanos, para que nos acompañen. No se van a quedar en su casa, Les invitamos. Gloria a Dios. Yo creo que es un triunfo, hermano, 46 años. Estamos esperando cumplir los 50 con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, si Dios lo permite, gloria al Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de San Mateo, capítulo 13. Gracias a Dios, hermanos, por su amor, su misericordia. Y porque Él nos permite, hermano, poder estar aquí esta mañana dándole gracias por su amor y su misericordia. Que sobrevivimos, hermano, la pandemia. Sobrevivimos el frío también, hermano. ¿Cuántos se quedaron sin luz? Todo, ¿verdad? A nosotros nos fue por 5 minutos solamente, hermanos. Y regresó, gracias a Dios. Bueno, San Mateo capítulo 13, hermanos, vamos a leer del verso 1 al verso 8, alternadamente, en el nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga, diga amén. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a leer todo el 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, en este momento le damos las gracias, Señor, por permitirnos alabarle, glorificarle y ensalzarle. Gracias, Señor, por su amor y misericordia. Padre Santo, le pedimos, mi Dios, que use mis labios para que Dios surja su palabra santa y verdadera y no pensamiento humano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Tome su asiento. Gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno para con nosotros. Y en esta tarde, en esta mañana, hermanos, vamos a tener este estudio de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Hermano, la parábola del sembrador, hermano, es un ejemplo muy bonito que el Señor puso para sus hijos. ¿Ve? En cuanto, hermano, a las tentaciones del cristiano. Y tentación no quiere decir solamente a caer, hermano, en las cosas de la carne. Tentación, hermano, está, hermano, uniendo todo lo que puede hacer que el cristiano se desanime a seguir en el camino de Dios. ¿Ve? Entonces, hermano, el ejemplo de el sembrador es un ejemplo muy genuino, ¿ve? A mí me gusta mucho cómo el maestro enseñaba, porque él no usaba, hermano, ejemplos difíciles o personajes complicados, ¿ve?
Él usaba lo más sencillo que podía explicar. ¿Ve? Usó gallinas, hermano, usó animalitos, pajaritos, hermano, y aquí está usando el sembrador. ¿Ve? Hermano, y es tremendo, hermanos, es bonito, hermanos, conocer, hermano, cómo se siembra. ¿Ve? ¿Alguno de ustedes ha sembrado, hermanos? ¿Sí se acuerdan de un sembrado? ¿Que agarraban el arado? Yo sí le ayudaba a mi papá, hermanos, y agarraba el arado. Ahí iba, hermano, se me iba por un lado, pero pues ahí, hermano, pero es bonito, hermano, ¿verdad? Alguien va abriendo la tierra y alguien va echando la semilla y luego alguien la va cuidando. Ese es el ejemplo, hermano, del cristiano. ¿Ve? El cristiano, hermano, alguien abre la tierra. ¿Ve? Un ejemplo, hermanos, nosotros conocemos una familia, una persona, hermano, que la invitó a la iglesia, una hermana de la iglesia. ¿Ve? La invitó a la iglesia, vino a la iglesia. Ella abrió la tierra. ¿Ve? Hermano, pero ella nos dijo, hermano, dijo, pero yo creo que usted la evangeliza. Y entonces fuimos y hablamos con ese matrimonio joven, hermano, y estuvimos dándole estudios, hermano, y estábamos depositando la semilla. ¿Ve? Y esa es la vida del cristiano, hermano. ¿Ve? Después, hermano, esa semilla dio frutos, se convirtieron y todo eso. ¿Ve? Entonces, la parábola del sembrador es un ejemplo muy bueno para nuestras vidas, especialmente en estos días. Estaba escuchando el viernes, hermano, un predicador muy escéptico. ¿Ve? Él es un predicador muy escéptico, hermano. Escéptico quiere decir que no cree muy fácil las cosas. Es decir, si usted es un testimonio de que tuve una visión y esto y lo otro, él, para creerlo, tiene que analizar muchos puntos. Es una persona escéptica. Entonces, hermano, estaba hablando él y diciendo algunos acontecimientos que han pasado en Israel, como las naciones que están contra él y todo eso. Dijo, estos acontecimientos se esperaban muchos años después, pero con todo lo que está sucediendo se han precipitado. Y pocas veces lo había oído decir yo eso. Y él dijo, hermanos, realmente la venida de Cristo está más cerca. Dice, porque acontecimientos que se esperaban que pasaran están sucediendo. Hermano, voy preparando así, hermano, yo no trabajo mucho con la profecía, pero, hermanos, hay cosas que puedo recaudar para dar un estudio, hermano, pero me sorprendió ese hombre por lo escéptico que es. Y él decir que Cristo viene, hermano, es que realmente, hermano, la venida de Cristo está cercana. Entonces necesitamos afirmar nuestros pasos cada día más delante del Señor, porque no hay ninguna otra esperanza, hermanos. Nada podemos hacer, pero por donde le busquemos no hay salida humana. Es más, ni a Marte no podemos ir, hermano, porque ya llegaron allá, pero no creo que podamos irnos para allá, hermano, y la única salida es Cristo. Es Cristo, hermano. ¿Ve? Entonces, con todas las cosas que están sucediendo, escuché una noticia también, hermano, acerca de que el líder de la iglesia tradicional ha ordenado que todos los que trabajan en la ciudad donde él vive, hermano, tienen que forzosamente ponerse la inyección. ¿Ve? El que no se la ponga no puede estar en esa ciudad ni trabajar. Entonces, hermano, eso va a precipitar los acontecimientos. Eso va a ser un ejemplo para las compañías, para las plantas y todo eso. O sea, como dijo este predicador ayer, los acontecimientos se están precipitando, hermano. Con la llegada de este presidente, hermano, las cosas se están precipitando, al hermano, viniéndose, ¿ve? Como digo, yo no uso mucho la profecía, no estoy muy familiarizado con la profecía, pero hermano, es tremendo ver que todas las cosas se están cumpliendo. Entonces, la parábola del sembrador, hermano, nos da un ejemplo de las tentaciones que el cristiano puede tener para, hermanos, abandonar el camino de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué anda como león rugiente? Dígame, en la escuela dominical, ¿por qué cree usted que anda como
como león rugiente. A ver, ¿por qué anda enojado? Se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo. ¿Y qué más? Porque el primero en ser castigado va a ser él. ¿Ve? Hermano, esa es su frustración. ¿No cree usted que es como lo presenta la tradición, que se va a sentar él en un trono ahí en el agua de fuego y riéndose de nosotros al que nos esté castigando? No, nada de eso. Él va a ser el primer castigado, hermanos. ¿Ve? Entonces, hermano, todas estas cosas que dice la parábola del sembrador son, hermano, ejemplos para que nosotros los analicemos y cuidemos nuestros pasos. ¿Ve? Ciertamente, hermano, todos tendemos a hacer algo que en determinado momento, hermano, nos equivocamos. ¿Ve? Pero vamos creciendo. El asunto es no quedarse en el problema, sino levantarse y seguir adelante. Entonces, hermano, la parábola del sembrador, hermano, nos da, hermanos, el camino para entender muchas cosas. Por eso vamos a analizarla en esta mañana. ¿Puede darle gloria a Dios, hermano? ¿Están contentos, verdad, hermano? Fíjense, dice el verso capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es el mar de Galilea. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Alguna vez usted le ha invitado a alguien a la iglesia o le ha hablado de Cristo? Está aventando la semilla. La palabra de Dios, hermano, es como la semilla. Se manda, se echa, ¿ve? Y no sabemos, hermano, si va a dar crecimiento o no. De repente no miramos, hermano, fruto en la persona que le hablamos, pero la semilla fue aventada. ¿Ve? Entonces, hermano, vamos viendo, hermano. Dice la primera parte, dice el verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, se perdió. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese que uno no sabe dónde cae la semilla, hermano, o con quién cae la semilla. Yo recuerdo, hermanos, que las personas que nos hablaron a nosotros eran personas, o son, bueno, una, la otra ya falleció, hermano, eran personas mexicoamericanas. Ellos hablaban más inglés que español. Se congregaban en la iglesia pentecostal que está aquí por la Chamberlain, hermano, y nos hablaron, ¿ve? Pero el mundo de ellos era el americano, ¿ve? Ellos hablaban con americano y todo eso, ¿no? Hermano, y por la amistad que llevábamos, pues vino y me habló, nos hablaron, nos presentaron a Cristo, nos pusieron una iglesia, lo que haya sido. Pero, hermanos, ¿cómo le diré? Nos dejaron y no se quedaron con nosotros, se fueron a la iglesia americana y todo eso. Hermano, y yo pienso que ellos jamás se imaginaron que los hispanos que se habían ganado, hermano, quizás por las dos personas que se ganaron, hermano, y que dejaron solamente en una iglesia, iban a ser pastores. Hermano, y nadie sabe, hermano, dónde está tirando la semilla. Usted le puede hablar a una persona del trabajo y usted no sabe hasta dónde puede llegar esa persona. ¿Ve? Hermano, puede hablarle a un pariente o un familiar, no sabe hasta dónde va a llegar la persona. Una iglesia aquí en Houston, hermano, que pasó estaba predicando y entró un hombre, hermanos, con un chaleco sin mangas, con tatuajes, con una cadena aquí en el pantalón, caminando, y todos lo menospreciaron. Sí, ¿no?
regamos. ¿Ve? Hermano, usted tira la semilla y no sabe, hermano, qué es lo que va a crecer o cómo va a crecer. ¿Ve? Pero es por eso dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Por eso comparta usted a Cristo, comparta sus testimonios con los amigos. También cuando se empiezan a burlar, hermano, dice la Biblia, si no eches las flores en el círculo de cerdos, ¿verdad? Hay gente que se burla y trata de hacer burla del Evangelio, ya no, pero usted comparta la palabra. Es la semilla del reino de Dios. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. Por eso es bonito, hermano, conocer los testimonios de cada uno. Si recordamos, hermano, ¿quién nos lanzó la semilla? ¿Quién nos aventó la semilla? ¿Quién se aventó usted, hermano, por ti? A mí me aventó la semilla, como dice usted, hermano, una hermana de la iglesia de Apóstoles y Profetas. Mire, gloria al Señor. Los hermanos, la hermana Kelly, me imagino, ¿verdad? Y al hermano, pues la hermana. Al hermano Torres, ¿quién, hermano? Mi mamá. Su mamá. Y hermana Mari y el hermano Torres, ¿verdad? El hermano, me imagino. O su papá, ¿verdad? Su papá. Al hermano Iván, la hermana Avi, ¿verdad? A la hermana, su nuera, ¿verdad? La hermana Erika invitó a la hermana de la iglesia, hermano. Pero yo ya iba al Broadway, ¿verdad? Ahí iba el Broadway. Fíjense, hermanos, cómo da todo. ¿Eh? La hermana Erika creo que llegó por el radio, ¿verdad, hermano? La hermana Irma también me imagino que llegó por el radio, para que ella conocía al Señor. Y recuerdo cuando yo estaba chiquita, mi mamá y mi abuelita iban a la casa de mi tía en Río Bravo, en México. Y enseguida de la casa de ella estaba un templo. Y yo escuchaba los cantos y a mi mamá, ¿qué es allí? Que cantan bien bonito. O sea, que yo digo que ya uno, cuando es escogido por Dios, ya uno ya trae ese llamado, ya le gustan las cosas de Dios. Sí, porque se la sembraron de pequeño. De una manera te llegan. La hermana Rosy, me imagino que su mamá, ¿verdad? Su mamá siempre ha sido cristiana, gracias a Dios, su papá también. Y la hermana Cecilio, pues hermanos, a los dos nos compartieron la palabra. Pero fíjese, hermano, cómo gente que quizás hasta hemos dejado de ver o quizás ya no sabemos de ellos, fueron los que lanzaron la semilla. Otros vinieron, abonaron la tierra. Hermano, así es la palabra de Dios, el reino de Dios. Por eso es muy importante testificar, hermano. No tiene que darle grandes estudios de la Biblia. Simplemente con el compartir que Dios hizo algo en su vida, que Dios le sanó o algo, está sembrando la semilla. Pero el tema de hoy, hermano, es encontrar, hermano, los tips o las ideas que nos da el Señor, hermano, para agarrarnos de esta parábola, para aplicarla a nuestra vida. Entonces están algunos ejemplos, hermano, el que fue sembrado, hermanos, junto al camino, el que no tenía raíz. Vamos a ver, hermano, qué nos dice la palabra de cada uno de estos para poder aplicarlo a nuestra vida. Denle gloria a Dios. Mire, ahí en el verso 18 del capítulo 13 de Mateo, dice el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Pero lo que me gusta mucho, mire, primero vaya al verso 9. ¿Qué dice ahí? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Usted se ha fijado que cuántos oídos le dio Dios? No, ¿verdad? Y boca nos dio una, ¿verdad? Para que hablemos menos y oigamos más. Pero dice la Biblia, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando la Biblia dice eso, hermano, está diciendo, pongan atención. Si usted se fija en Apocalipsis, la frase más repetida es, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, pon atención, que esto es verdad, que esto se aplica en tu vida, que esto pasa en la realidad, ¿ven? Entonces, hermano, el Señor nos advierte. Es como ahora, hermanos, ahorita ya nadie puede decir que Dios no está hablando. Porque las cosas que han sucedido son cosas que no surgen por la naturaleza o surgen, hermano, por algo humano. Son cosas, hermano, grandísimas que solamente Dios puede pararlas.
Entonces vamos a ver, hermanos, en el verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vamos a ver primeramente, hermanos, el que fue sembrado junto al camino. Que iban aventando la semilla y fue sembrado junto al camino. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. La conversión del cristiano requiere un seguimiento. No recuerdo yo en qué iglesia, hermanos, que nos congregamos. El pastor tenía una, no recuerdo quién, o si nosotros lo hicimos, no recuerdo, ya ni recuerdo, hermano, la verdad. Pero había un procedimiento que se hacía, hermanos, cuando se iba a evangelizar. Cuando se iba a evangelizar, hermano, antes de salir a evangelizar, iban unas hermanas, hermano, y se iban por la calle, a donde íbamos a ir a evangelizar. Decíamos, vamos a ir a tal área, por esta calle, por esta y por esta. Fue en una iglesia que nos congregábamos, hermano. Iban unas hermanas por delante, hermano, un día antes, orando y abriendo, hermanos, quebrando cualquier cosa que el enemigo pudiera tener ahí, hermano, para dejar el camino listo a los que iban a predicar. Entonces llegaban, hermanos, los que iban a evangelizar. Si había una alma que se interesara, estas personas eran las encargadas de llevarlos a la iglesia. Los levantaban, los llevaban a la iglesia. Ya en la iglesia el pastor se encargaba de administrar la palabra. El convertirse al Señor, hermano, es, hermano, un procedimiento que no es solamente algo inicial. Esta palabra de Dios dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, hermano, ¿cuántas personas no habrán levantado su mano en un culto, en una campaña, aceptando a Cristo en su corazón? Pero no han recibido, hermano, lo que el Señor dijo. Porque para ser salvos, hermano, el Señor dijo 2 pasos. Dijo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues dijo, ¿qué dijo? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, hermano, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla aventada junto al camino representa a la persona que le comparten a Cristo, pero no tiene el seguimiento. No tiene el seguimiento por la razón de que quizás la persona que le habló no le dio el seguimiento, o esta persona no quiso seguir, hermano, o cree en su corazón, yo con creer a Cristo en mi corazón estoy bien, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que sujetarme a pastores, no tengo que esto, no tengo que el otro. Entonces, hermano, es cuando no hay crecimiento. Estábamos platicando, mi esposa y su servidor, recordando familias que han estado aquí con nosotros, hermano, y decíamos, ¿se acuerda de esta familia tan fuerte y tan firme que se miraba? Y esta otra, pero ¿por qué se alejaron del Señor? ¿O por qué tanto problema? ¿Por qué tantas circunstancias? Hermano, y le comentaba y decía, es que ahí es donde radica el poder de congregarse en una iglesia. Cuando usted se congrega en una iglesia, hermano, y es necesario que se predique la palabra en esa iglesia, tal y como es. Porque, por ejemplo, mire, nosotros tenemos 4 cultos. 4 veces a la semana usted oye la predicación de la palabra de Dios. Entonces, hermano, vamos a suponer que hoy yo que hay que prepararnos y lo que sea, Usted se va y ya como el martes o miércoles, hermano, en el día, alguien le dijo algo, o ya anda un poco desanimado, lo que sea, viene, hermano, y escucha esa predicación, y la predicación, hermano, se le queda en el corazón.
Hermano, entonces la palabra de Dios nos ayuda a no alejarnos del camino. Por eso es necesario que se predique, hermano, que Cristo viene, que hay tentaciones, que hay problemas, que podemos caer, porque esos son, hermano, cosas, hermano, que el Señor pone para que nosotros permanezcamos en el camino. Digo, mi esposa, estas familias, el error que cometieron, no es que nosotros somos especiales, pero salen de la continua enseñanza, salen de las normas de seguimiento de la iglesia, de la iglesia que el Señor ha formado, no nada más de nosotros, ¿ve? Entonces, cuando una persona, hermano, se independiza, por decir así, ¿ve? Es lo que le pasa, hermano, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿ve? Y no la entiende. Es decir, no la entiende, ¿por qué? Porque no la estudia, porque no se le predica, porque escuchó, le gustó la predicación, hermano, le gustó el llamado, le gustó, hermano, pasar al altar, pero no recibe lo esencial, las vitaminas, hermano. ¿Ve? Las vitaminas, que es la palabra de Dios. Escuchar la continua predicación de la palabra, no importando quién sea. Escuchar la continua predicación de la palabra nos amarra al Evangelio. Y platicamos, hermano, y sí, hubo aquí, hermano, bien firmes. Por una causa o por otra, salen de la iglesia, hermano, y se van a una parte, se van a otra, dejan de escuchar el continuo predicación de la palabra, ¿ve? Y se empiezan a separar. Caen en una cosa, caen en otra, hermano, y eso, hermanos, es lo que nos está dando el ejemplo de la semilla junto al camino. Oye la palabra de Dios y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no se le explicó qué es la palabra. ¿Cómo creerán si no han oído? Como una persona que aceptó a Cristo en su corazón va a entender el plan de salvación si no va a una iglesia, se congrega y escucha la predicación. ¿Ve? Entonces, hermano, el junto al camino es, hermano, el corazón, dice el verso 19, Mateo 13, 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ve? Algo que tenemos que tener presentes, hermanos, es que el enemigo, dice la palabra, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él no le quiere robar nomás su prosperidad o su matrimonio, él quiere robar su salvación. ¿Ve? Su salvación, hermano. Y dice la palabra, hermano, que cuando uno oye la palabra del reino, la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué lo arrebata? ¿Por qué le pueden quitar algo de las manos? A ver, ¿por qué le pueden quitar algo de las manos? Porque es muy valioso. Porque es muy valioso, ¿por qué no? Porque lo descuida, porque no tiene las fuerzas suficientes para detenerlo. ¿Ve? Hermano, porque lo agarra. Hay un verso, hermano, que dice la palabra, perdón, que no descuidemos la salvación, hermano, porque se nos puede debilizar en las manos, como los pescados. Nunca ha visto los pescados, hermano, que los agarra y el malo está esperando un descuido de nosotros. ¿Ve? Por eso pone pensamientos, por eso pone luchas, por eso pone pruebas, por eso pone cosas. ¿Ve? Usted tiene un corazón limpio y alaba al Señor con todo su corazón. Sin embargo, de repente va a ver que de repente le llegan pensamientos que no deben ser, o ideas, o conceptos. ¿Ve? Hermano, me llamó mucho la atención un ejemplo de una persona, hermanos, que su hija necesitaba un trasplante, no sé cuál es el riñón de qué, hermano. ¿Ve? Hermano, y el doctor le dijo: ya conseguimos una persona que va a hacer trasplante. Hermano, y dijo: venga al consultorio para hablar con usted. Y fueron, llegaron al consultorio, hermano, y ahí estaba un hombre indio, de la India. ¿Ve? Hermano, y lo vieron y se apartaron, porque no
hermano, la sorpresa de ellos fue que cuando el doctor le dice que pase, también a esta persona en la India le dice que pase. Y dice que él es la persona que donó o iba a donar, hermanos, los riñones, lo había sido, para su hija. ¿Qué es eso, hermanos? Que a veces nosotros, hermanos, nos hacemos ideas personales. Ellos hicieron ideas de esta persona sin conocer que era una persona buena. Entonces, el enemigo, hermano, ¿cómo trabaja? Hermano, cuando no hay un fundamento, cuando no hay un procedimiento de seguimiento a nuestra venida al Señor. Hay un procedimiento de seguimiento, hermano, cuando venimos al Señor. Hay que arrepentirse, bautizarse y estar escuchando constantemente la palabra del Señor. ¿Ve? Usted lee en Deuteronomio, ¿qué fue lo primero que le dijo el Señor al pueblo cuando salieron de Egipto, hermano? Dígame, a ver si han leído la palabra. A ver, ¿qué le dijo el Señor? A ver, ¿no se acuerdan? Miren, le dijo varias cosas. La primera, le dijo, cuando hay unas ciudades que ustedes me edificaron y reciban todos estos beneficios, acuérdense de Jehová que le da la fuerza. Esa fue una de las cosas. La otra, no se dejen llevar por las costumbres de los pueblos, ni sigan sus ídolos, ni sigan sus ideas. Dice, porque apartará a sus hijos de mí. Así les dijo, así les dijo el Señor. Eso es algo que tenemos que tener aquí. Dijo el Señor, no se vayan con las costumbres de los pueblos. Maneras, pueblos diferentes. ¿Nunca has visto un mexicano queriendo parecer americano, hermano? Corriente oscuro y pelo pintado. Hermano, así, hermano, digo, Señor, no se vayan con las costumbres de los pueblos, porque apartarán a los hijos de eso. Hay una familia que el niño creció aquí. Ahorita no cree en esta doctrina, cree en otra doctrina. El niño, el papá sí, pero el niño no, ya creció, ya se casó, ahora tiene otra doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que haber el seguimiento que dice aquí el Señor. Dice en la parábola junto al camino, dice, la arrebata porque no lo entiende. Entonces, la enseñanza que nos deja este ejemplo, hermano, es que tenemos que estar pegados a la palabra. La palabra, hermano, dice la Biblia que entra a la mente y entra hasta el corazón, hermano, y parte del corazón. ¿Ve? La palabra es tan poderosa que nos ayuda a permanecer en el camino. Entonces, hermano, por eso dice la palabra, hermano, cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando no hay perseverancia en el camino de Dios, cuando no viene, y si simplemente, hermano, fíjese bien, yo lo he analizado. Cuando una persona empieza a faltar a la iglesia, hermano, ¿verdad que lo más difícil es el primer día? Ahí está, ahí que fui a la iglesia y ahí, hermano, siente uno. El segundo día, pues como que sí, pero no tanto. El tercer día, lo hace como si nada. Y el cuarto día ya no tengo que congregar, voy a ir de vez en cuando nada más, y esto y lo otro. ¿Ve? Esa es la manera suave que el enemigo entra para quitar las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, hermano, el que fue sembrado junto al camino es alguien, hermano, que escucha la palabra. Como hay muchos, hermano, mucha gente que yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿ve? Pero usted mira que sus vidas no están consagradas al Señor, porque no ha habido el seguimiento que hizo el Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando le repartió las tierras al pueblo? Ustedes, esta tribu agarra esto, esta tribu agarra esto, esta tribu agarra esto. Pero ya cuando tengan sus tierras cada uno, dijo, cada uno de ustedes se me va a congregar en tal lugar. Y ahí van a ir y ahí se va a congregar. ¿Por qué, hermanos? Por el poder de escuchar la palabra de Dios. El poder que la palabra nos da para poder soportar los
los embates del enemigo. Entonces, hermano, gloria al Señor. Entonces, eso es, hermano, la parábola, hermano, del sembrador, del que fue arrebatado, del que fue, hermano, sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Quién es el que fue sembrado junto a pedregales? La persona que recibe a Cristo y viene a la iglesia, ¿ve? Hermano, y se goza con los milagros, se goza con los cantos, y brinca y salta, y ay, hermano, si siento el fuego del Espíritu Santo, y wow, hermano, parece que va a una explosión, ¿ve? Pero en la primera prueba, tú, ¿verdad? ¿Ve? Hermano, le digo que yo conocí a una persona, hermanos, que me dijo, hermano, yo tengo una prueba tan grande que no lo puedo aguantar. ¿Qué, hermano? Y dijo, me senté en la banca del frente y me dijeron que me movieron porque va a sentarse el coro y me movieron para la banca de atrás. Hermano, y no lo puedo aguantar. ¿Por qué, hermanos? Porque son personas que no tienen raíces. No se deje ir usted solamente por lo que ve sus ojos. Hay personas, hermano, que usted las mira y hablan en lenguas y brincan y saltan, hermano, y todo eso, pero a poco tiempo usted mira que están desanimados. En el camino de Dios no es tanto eso, es la perseverancia. Estar en el camino de Dios, hermano, estar en el camino de Dios, ¿ve? Y dice la Biblia, hermano, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezas. Esta persona fue pedregales, hermano, es el tipo de cristiano que antepone sus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Ve? Por ejemplo, en el camino de Dios, usted sabe que nuestros pensamientos tienen que estar sujetos al Señor. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. El que fue sembrado junto a pedregales, hermano, es el que escucha las predicaciones, pero agarra lo que él siente que está bien y rechaza lo que él siente que no está bien. ¿Ve? Ah, pues sí creo esto, pues sí, o practica una cosa y no practica la otra. Hermano, es el que antepone sus pensamientos. ¿Ve? Es muy peligroso ese tipo de cristiano, hermano, porque usted no puede luchar con ellos. ¿Ve? Es decir, hermano, para que un pastor pueda sacar a una persona de sus pensamientos, es tremendo, hermano. Yo he trabajado con muchas personas, hermano, que no dan problema, bien calladitos, nunca dan problema, pero tienen sus ideas bien metidas, hermano, y sáquenlos de ese pensamiento, hermano, y no puedo. Hay personas que tienen pensamientos, hermano, de que no, yo no necesito tanto, yo no necesito cambiar mi vestidura, yo no necesito hacer esto, yo no necesito estar en todos los servicios. A mí Dios me habla directamente, Dios me habla bien en mi corazón, yo lo siento. Pero viene una pruebita y andan, hermano, decayendo, sin ganas de ir a la iglesia. Es el que no tiene raíz. ¿Cómo se hace la raíz, hermano? Escuchando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Yo se lo puedo asegurar, hermano, lo digo porque es una experiencia personal. Cuando usted toma el camino de Dios como un estilo de vida y no como algo que tenga que hacer, ¿me entienden la diferencia? La diferencia es, tengo que ir a la iglesia, tengo que vestirme así, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. No, hermanos, eso nos hace el camino más pesado. No es algo que tenemos que hacer, es un estilo de vida.
aquí se va a hacer pesado, imagínate en el cielo, que hay una santidad extrema. ¿Dónde es cómo es la santidad extrema, hermanos? Cuando a Pedro se le apareció, hermano, el Señor Jesús se levantó, y ¿quién dice que estuvo Moisés y Elías hablando con él? Dice que sus vestidos eran tan blancos como no hay ningún blanco en la tierra. Hermano, ¿por qué? Porque es otro mundo lleno de santidad. Entonces el de corta duración, hermano, fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Que lo mire, que brinque, que salte, que va a cambiar el mundo. Pero le viene una pequeña prueba, cualquiera que sea, y se apartan del Señor. Es el que fue sembrado junto a pedregales. Y que hay muchos hermanos, personas, ¿puede darle gloria a Dios? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Este ejemplo de la semilla del sembrador, hermano, es muy bonito, porque nos da la pauta, hermanos, cómo seguir en el camino de Dios. Miren, dice el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice el verso 21: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo he visto muchos evangelistas que han venido aquí, hermano, y se han quedado un tiempo y todo eso, hermano, y predican muy bonito y todo eso. Pero yo siempre estoy observando las cosas y viendo, hermano, echándole al costal, hermano, y pues las analizo. Yo personalmente, no soy como a nadie, me quedo con ellos, hermano, y veo, hermano, que sí, el pueblo hasta ay, qué bonito, esto y lo otro, hermano, pero no tienen duración. No tienen duración. Le digo a mi esposa que uno de los secretos de nosotros, aquí en esta iglesia, no somos muy grandes, lo que sea, hermano, pero tenemos la perseverancia. Perseverancia. Aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos, y aquí estamos. No por otras cosas, por la ayuda del Señor. Pero, hermanos, el que fue sembrado junto a pedregales es el que, hermano, no tiene raíces. Usted tiene bien establecidas sus raíces. Porque aquí hay personas, hermano, que tienen años con nosotros. Pues con Cristo, ¿no? Pero aquí en este lugar, tienen raíces. Raíces, hermano. El otro día no me acuerdo quién fue ese hermano, hermana, que dijo: mis hijos no han conocido otra iglesia. Hermano, tienen años aquí, hermano. Y es verdad, aquí crecieron, y hermano, aquí han estado. Tienen raíces. Quizás no son de los que brincan y hablan lenguas y todo eso, hermano, pero hay raíces. Eso es lo importante en el camino de Dios, tener raíces, hermano. Porque dice la Biblia, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos lo hemos visto que vienen y brincan y saltan? Esta persona se está asustado ayer, no sabía que hay una solución a esta persona, hermano, y el pastor solamente predicando calmadito, pero se va y el pastor sigue. Esa es la diferencia, la raíz, hermano, que dice la palabra, pero dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, entonces, hermano, este es el que fue sembrado junto a pedregales. Vamos a ver más adelante, hermanos. El verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En una ocasión una persona, hermano, vino aquí pidiendo ayuda. La mujer. Dijo, hermano, echaron a mi esposo a la cárcel por una cosa u otra, ¿no? Y le dieron 30 y tantos años. Hermano, y pues pregunté a alguien, me dijeron que aquí podían orar por él.
hacerla corta, hermano, él, hermano, me mandaba mensajes con ella. No, pues dice que ya recibió a Cristo en su corazón en la iglesia, en la cárcel, y está bien contento y quiere salir para venir a predicar y todas esas cosas, ¿ve? Hermano, y después tuvo que salir a la media casa, hermanos, y tenía que tener un lugar donde congregarse para que pudiera salir de ahí. Tenía que tener una iglesia donde venir, y ya le digo de funcionar aquí, lo que haya sido, ¿no? Total, al fin quedó libre, hermanos. Cuando la persona vino aquí, hermano, yo creo que antes de un año, el hombre, hermano, quedó libre. Cuando había sido condenado como a 33 años. ¿Ve? Y no, hermano, un gozo, no, hermano, y lo voy a ayudar, y le voy a ayudar, y le voy a ayudar. Pues salió de la cárcel, hermano, y vino una vez, 2 veces. Y dejó de venir, lo buscamos. Dijo, hermano, dijo, es que tengo que darle a la familia lo que no le di. Tengo que trabajar y tengo que hacer esto. El trabajo, el dinero, lo apartó del Señor. La última vez que lo vi, iba con una troca cargada de cerveza, hermano, porque iba a la playa a separar lugar para una fiesta que iban a hacer. Todo. Se apartan del camino. Entonces dice la palabra, hermanos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, hermano, ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Hay mucha gente, hermano, que deja al Señor por los afanes de este siglo. Por preocuparse por el trabajo, por los problemas entre la familia, por la economía, por los problemas matrimoniales, hermano, y eso es tremendo. Hay un problema que yo he visto en los matrimonios, hermano, casi en la mayoría de los matrimonios, hermano, y que gracias a Dios, le doy gracias a Dios, que en mi caso no fue así, porque mi esposa fue muy fuerte. Hermano, cuando la esposa no quiere venir a la iglesia, el esposo tampoco quiere venir. Si no va mi esposa a la iglesia, no voy yo tampoco. O viceversa. O se enoja el esposo y la esposa tienen una discusión como matrimonio, y lo primero que para es ir a la iglesia. O ir a la iglesia. ¿Ve? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces los afanes de este siglo nos apartan del camino de Dios. Hermano, ¿ve? O el trabajo, o las circunstancias. Es cierto, hermanos, muchas veces en el trabajo uno no puede decir, hoy no voy. No dice, tienes que venir o X, ¿no? Lógico, pero darnos la habilidad para no separarnos del Señor. El afán de este siglo, hermano, imagínense, si con Cristo es pesado, ahora sin Cristo, ¿cómo será? Pero dice la Biblia, hermanos, que el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ha oído muchos cristianos, artistas que se han convertido, hermano? Y cuando se convierten, oye, se convirtió y si andan más o menos bien. Pero al paso del tiempo, hermano, ay, no sé, no, que se ha convertido, se pierden. ¿Por qué? Por las riquezas, el afán, los amigos se van perdiendo. Entonces, algo que tenemos que entender, hermano, que cuando venimos al camino de Dios, somos una luz en las tinieblas. Dios prendió una luz en medio de su mundo, en medio de su familia, en medio de sus compañeros de trabajo, en medio de sus amigos. Usted es la luz. Pero muchas veces nos dejamos llevar por los familiares o los amigos. Estamos en una reunión familiar y en vez de que ellos escuchen la palabra, nos vamos con las bromas de ellos. Hermano, hermanos que, ay no, pues estoy con la familia, no pude ir a la iglesia o cosas así. Tenemos que aprender que lo más importante para nosotros es el Señor. Y más en estos días, el consejo más importante que puede haber en estos días, hermano, no descuide su relación con Dios. Porque ya hemos visto que todo lo que hay en esta tierra perecerá.
todo va a pasar. Hermano, nada de lo que tenemos se va a quedar con nosotros. Y ahorita ya, hermano, se mira que solamente Dios puede sacarnos de esto. Ya tantos muertos con la pandemia y ahora con este frío. Hermano, imagínense, cada rato me caen mensajes en el teléfono de las noticias. Hermano, encontraron un niño muerto en tal parte, encontraron un niño muerto por causa del frío y todo eso. Había muchos muertos, hermano. Y usted sabe que durante la tribulación, hermano, una de las señales más grandes dice que va a morir la mayor parte de la tierra, de la gente de la tierra. Solamente va a quedar la tercera parte viva. Así dice la Biblia. Entonces, estamos en el tiempo en que, hermano, todas las cosas están atrás. Cristo es el primero, debe ser el primero en nuestras vidas. Hermano, debe ser el primero en nuestras vidas. A veces, hermano, el afán de este siglo será, claro que tenemos que trabajar para sobrevivir, claro que tenemos que dedicarle tiempo a la familia, pero primero es el Señor. Ahorita, hermano, cada quien hace lo que siente en su corazón, lógico, uno aconseja. Pero ahorita, hermano, no debe haber en que no tengo tiempo para buscar a Dios. No de que mi familia me quita tiempo, no puedo porque tengo que tener la familia. No, ahorita haga de Cristo el número uno. Estamos en tiempos bien difíciles. Entonces, hermano, lo que dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? ¿Cuáles son los frutos que debemos de dar? Díganme. ¿Cuál es el fruto que el cristiano debe dar? Más de Cristo. Bueno, lo pongo más fácil. Usted puede decirme un fruto que usted dé para el Señor. Usted esté dando para el Señor. Ser luz donde quiera que vayamos. Ser luz donde quiera que vayamos a trabajar para el Señor. La perseverancia. La perseverancia. Trabajar en el Señor. Trabajar, estar aquí, hermanos. Simple y sencillamente estar en los cultos es un fruto. ¿En qué puede ayudar la obra de Dios que usted venga a la iglesia? Que las puertas están abiertas. Hermano, que puede llegar una persona, hermano, a buscar, hermano. Ay, mira el tema tan chiquito. Han llegado testimonios aquí que ni se imaginan. Una ocasión yo estaba allá afuera, hermanos, y llegó un hombre. Y me dijo, ¿me dejas dormir ahí en las bancas de afuera? Me dijo, acabo de salir del hospital. Y mira cómo vengo. Y me levantó la camisa y unas vejigas que me grandes. Dice, mi familiar, una persona que vive aquí cerquita, dice, no está. Me dijo, dormir aquí, me dejó dormir en las bancas. Me dijo, no iba al resto un cuarto, lo que haya sido, ¿no? Pero lo que le digo, hermano, que esta obra permanezca, es por el fruto de usted. Es por el fruto de usted y mío. Usted da fruto al congregarse, hermanos. Al hacer posible que la obra de Dios siga adelante, damos fruto. ¿Por qué? Porque fue sembrado en buena tierra. Yo pienso también que es porque todas las cosas que hacemos lo hacemos con amor y no porque tengo que, sino con amor, y el Señor mira eso y por eso el Señor hace de nosotros que aunque somos una iglesia pequeña sigue abierta y vienen grandes testimonios, aunque es una cosa pequeña, como te dije, de algo pequeño el Señor saca algo grande. Así es, hermano. Así es, hermano. Hermano, y cuando se hacen las cosas con amor, ¿saben por qué? Porque la palabra fue sembrada en buena tierra. Da fruto, hermano. Da fruto. Entonces dice la palabra de Dios, maestro fue el que fue sembrado en buena tierra. Es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, 60 y hasta 30 por uno. Si usted
Usted recuerda, hermano, no sin necesidad de decir cosas, hermano. Usted recuerda cómo pasó por aquí gente que predicadores tremendos, pero no han permanecido. Yo me acuerdo, hermano, todos como igual con su colita. El hermano con su cachuchita. Y aquí están. Han dado fruto. ¿Por qué? Porque fueron sembrados en buena tierra. En cambio, gente que predicaba, gente esto, un problema, los ha separado del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, que nuestra semilla ha sido sembrada en buena tierra. ¿Usted sabe quién sabía apreciar la buena tierra? Aquel hombre que se encontró un tesoro. Encontró el tesoro, hermanos, y que dijo, ay no, fue y compró el terreno donde estaba el tesoro. No sacó el tesoro, compró el terreno. Porque la riqueza no estaba en el tesoro, estaba en la tierra. Usted es buena tierra. Usted es buena tierra porque da frutos. Entonces usted ha sido sembrado en buena tierra. Ese es el que oye y entiende la palabra de fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Sembrar es trabajo, hermano. ¿Usted ha sembrado plantas, hermano? Mi esposo y yo estamos pensando hacer un jardecito con tomatitos, cebollita y todo eso. Pero el asunto está aquí en la cabeza. hermano, pero da trabajo, hermano, Pero el que usted comparta la palabra a alguien, le hable de Dios, lo invita a la iglesia, es aventar la semilla. ¿Cuándo le da resultado? ¿Quién sabe? Pero usted aventó la semilla. ¿Y sabe quién va a reconocer eso, hermanos? ¿Sabe usted cuándo le van a dar el pago por eso? A ver las casas, amigo, por favor. Cuando vayamos allá, en el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, la parábola del sembrador tiene mucha afinidad con nuestra vida cristiana. Por eso la enseñó el maestro. Y nosotros debemos de saber, hermano, que tenemos que ser buena tierra. Buena tierra, hermano, quiere decir, hermano, aceptar la palabra de Dios y no nuestros propios pensamientos. Hermano, porque la palabra de Dios hace cambio en nuestras vidas. Pero es la palabra del Señor. Hay un verso que dice, el Señor dice, ¿pensabas que yo sería como tú? Pero te equivocaste, porque el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces tenemos que afirmarnos a la palabra del Señor. Nosotros a la palabra del Señor, no el Evangelio a nosotros, sino nosotros al Evangelio. Entonces está, hermano, el ejemplo, hermano, del que fue sembrado junto al camino. El que, hermano, fue sembrado entre espinos, el que tiene corta duración, el que fue sembrado en la piedra, más el que fue sembrado en buena tierra. Así que, hermanos, su buena tierra, hermanos, es su corazón. Deje que Cristo esté en su corazón y haga la obra, hermano, que tiene que hacer en nuestras vidas, hermano. Deje que Cristo siga trabajando desde todo para el Señor. Entréguese con amor, con dedicación, hermano, porque ahorita, hermanos, Él es solamente el único Salvador. El único Salvador, hermano, por lo que está pasando, ya ni para donde le busque, hermano, ¿quién nos podrá ayudar? Realmente el Señor Jesús. Así que gracias a Dios por estos ejemplos que da el Señor, hermano. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por la palabra del Señor, hermano, y ya después vamos a dar las clases o cantamos un coro, hermano, y vemos, hermano, qué es lo que pasa. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador del cielo y de la tierra, le damos las gracias, Señor, por habernos permitido predicar su palabra. Gracias, Señor, porque por su palabra podemos aprender a mejorar nuestra vida en usted. Padre Santo, permita que esta palabra se quede en nuestro corazón y seamos hacedores de la misma y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cantemos coros. Padre nuestro que estás en los cielos.
quedar callado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la clase de los jóvenes. Ellos les van a decir sobre la historia que leímos. So, Jose, who was one of the main characters in the story, the leader? So, el líder del cual leímos fue Josué. Y Giselle, ¿qué quería Josué que pasara? So, leímos donde Josué que iban a tomar una ciudad, la ciudad de Ahí, y quería que sus hombres fueran y vieran qué estaba pasando en Ahí. So, what did they see when they went into Ahí? They saw it was a small town that it was easy to take over. And what did Joshua command? They saw it was a city. Vieron que la ciudad de Ahí era una ciudad que no había muchos habitantes y que era una ciudad fácil que pudieran agarrar esa ciudad. So did Johnny, what happened, what did Joshua do when they told him this? Joshua decided to come back when he sent 3,000 soldiers to go and city. So, entonces Josué manda a 3,000 guerreros que vayan y tomen la ciudad de Ahí. ¿Y qué pasó, Sebastián, cuando ellos fueron? Murieron 56 personas. So, la gente de Josué, hermanos, vinieron y le dijeron a Josué, es una ciudad chiquita, no hay muchos habitantes, la podemos tomar con 2,000, de 2,000 a 3,000 hombres, ¿verdad? Militares, podemos agarrar fácil. So, se suponía que cuando Josué mandó a los 3,000 hombres, ellos iban a tomar la ciudad fácil y no iba a haber problemas. Pero cuando ellos fueron, regresaron y no fue tan fácil y se le murieron 36 hombres. Y Natalie, ¿por qué pasó eso, que se le murieron los hombres? ¿Qué pasó cuando fueron? Porque uno de ellos había robado, pero antes de eso ellos querían algo que codiciaron. So, leímos, hermanos, en la historia que Dios le había dicho, Jesús le había dicho a Josué, manda a tus hombres, pero cuando vayan, no quiero que... What did God tell them not to do when they went to the city of Ai? What was the bad thing that they did? Dios les había dicho que vayan, tomen la ciudad, pero no van a tomar nada. Los bienes, todo lo que ellos vieran, no iban a tomar nada. Aunque iban a tomar la ciudad, Dios les había dicho que no iban a tomar nada. So then, after that, they took over the city, and after that, the men died. What did Joshua do? What did he tell God? What was he asking God? So, leímos donde Josué se humilló y estaba sorprendido y le dijo a Dios, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se murieron todos mis hombres? No entiendo por qué aunque ellos dicen, pues 36 de 3,000, pues no estuvo muy mal la batalla, porque pues nomás murieron 36, pero aún así Josué le dolió que se murieron esos 36 hombres. Y él le preguntaba a Dios, ¿por qué pasó? Y Dios le, so what did what did God answer Joshua? What was the reasoning? Why did his men die? And why did he consider it a defeat? He considered it a defeat because no men were supposed to die. He was sure the city was so small, so little people. He's like, oh no, it's fine. These 3,000 men, they should come back all full. They shouldn't be hurt. And yet 36 died. So then, vimos, ¿verdad?, que por la consecuencia de que vimos que un hombre sí tomó bienes. Acán fue el hombre que tomó los bienes por detrás de las espaldas de Josué,
Y por el pecado de él, pues hubo una consecuencia de eso. So what was the consequence of that sin, Jacob? The consequence was that they were led to their deaths. They were stoned and burned. Yes. So la parte, hermanos, más sorprendente y fuerte fue que la consecuencia de su pecado fue que los apedrearon y los quemaron. Y ellos se quedaron así como, oh my God. La última parte de la historia. Y le digo yo, es para pensar, ¿qué hicieron ellos? Rompieron 2 mandamientos, codiciaron y robaron. Le dije, y a Dios no le gusta la desobediencia, mucho menos que rompen sus mandamientos. Y se quedaron así como que, porque platicamos de una película que habíamos visto de que le apedrearon a alguien, y es algo muy fuerte de ver, ¿verdad? En una película, y me imagino que, hermanos, agarraron a los hijos y las hijas de Acán, sus hamacas, todo agarraron, y los apedrearon y los quemaron. Y les digo yo a ellos, servimos al mismo Dios que dejó que todo, eso quiere decir que nuestro Dios es un Dios muy celoso. A Dios no le gusta que le seamos desobedientes y que estemos rompiendo sus mandamientos, y pues a veces eso es lo que ojalá aprendieron en esta mañana. Dios les bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Les bendiga, hermanos. Bueno, no es la clase así. No, bueno. Vamos entonces a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Recuerde, hermanos, le invitamos a celebrar con nosotros los 46 años de casados. Hermanos, mi esposo iba esta tarde. Hermana Candy. Hay un pastel atrás para que los muchachos ya se Hay un pastel atrás para cantarle Happy Birthday a José. ¿Cuántos cumplen? 8. Está chiquito. Bueno, vamos a orar para quedar despedidos, hermanos. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador del cielo y de la tierra, le damos las gracias por habernos permitido congregarnos para adorarle y glorificarle. Ahora, Señor, despídanos de este lugar, mano en su presencia, guarda nuestra entrada y nuestra salida, y permítanos seguir siguiendo luz donde quiera que vayamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Y el pueblo dice, que el Señor les bendiga.